¿Alguna vez has pensado en el efecto que tienen tus acciones, tus pensamientos y tus palabras sobre tu vida? Con frecuencia, los resultados de las acciones repetidas de alguien se vuelven evidentes mucho tiempo después de que comenzaron. No vemos el inicio, no vemos el proceso, solo vemos el resultado final. Piensa en los grandes ajedrecistas profesionales, piensa en los pianistas de concierto, en los gimnastas de élite, en los atletas olímpicos. No los vimos en el día 1, cuando apenas comenzaban, cuando todavía no sabían cómo moverse correctamente, cuando cada intento era torpe e incierto. No los vimos en el día 50 ni en el día 60, cuando querían rendirse, cuando el entrenamiento era agotador, cuando los resultados aún no se veían. Solo los vemos cuando ya han llegado, en el podio, en el escenario, recibiendo el aplauso. Y en ese momento les atribuimos talento, don, genialidad. Pero lo que realmente ves es el resultado acumulado de miles de decisiones pequeñas, repetidas cada día durante años. En el extremo negativo del espectro, piensa en alguien que lucha con el alcoholismo o con algún tipo de adicción. Para cuando se convierte en un problema visible, ya existe detrás una historia de acción repetida. Comenzó casualmente, sin intención real. Ocurrió solo de vez en cuando, solo en contextos sociales, solo en momentos de celebración o de estrés. Y entonces, antes de que la persona se diera cuenta, todas esas acciones, todos esos pequeños ladrillos acumulados, habían construido una estructura que ahora es muy difícil de demoler. Ahora permíteme hacerte la misma pregunta, pero desde una perspectiva bíblica. ¿Has pensado alguna vez en el efecto que tienen tus acciones, tus pensamientos y tus palabras sobre tu vida espiritual? Porque lo que quiero hablar hoy con toda claridad y con todo el amor del mundo es sobre el pecado. Y la razón por la que creo que todo creyente debe estar consciente, alerta y hasta enojado con el pecado es esta. El pecado separa. Separa al hombre de Dios, nos aleja de su presencia, nos desconecta de la única fuente de vida, de paz, de propósito y de gozo verdadero que existe. Piénsalo por un momento. Lo que más necesitamos en esta vida, la presencia de Dios, es exactamente lo que el pecado nos arrebata. Si regresas al principio, al libro de Génesis, verás esta verdad expuesta de la manera más clara y contundente posible. Adán y Eva caminaban con Dios, tenían comunión con Él en el huerto del Edén. ¿Puedes imaginarlo? Caminar lado a lado con el Creador de los cielos y de la tierra. Tener acceso directo, sin interrupciones, sin barreras, a la presencia del Todopoderoso. No necesitaban orar desde lejos, no necesitaban sentir que Dios estaba distante o que sus palabras tenían que atravesar capas de tiempo y espacio para llegar a Él. Dios estaba ahí, presente, cercano, accesible. Pero entonces pecaron, y en el momento en que pecaron todo cambió, todo. La Biblia dice en Génesis 3, 23, 24 que el Señor Dios los expulsó del huerto del Edén. Fueron sacados, echados fuera, separados de la misma presencia para la que fueron creados. No porque Dios dejara de amarlos, sino porque el pecado y la santidad de Dios no pueden coexistir. La luz y las tinieblas no pueden ocupar el mismo espacio. Y la consecuencia de su desobediencia fue la separación. La Biblia lo expresa aún con mayor claridad en Isaías 59, 2. Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho que se esconda de vosotros para no escucharos. Vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Eso es lo que hace el pecado. Construye un muro entre tú y el Padre, una pared que bloquea la comunicación, que interrumpe la comunión, que apaga la voz del Espíritu Santo en tu vida. Y por eso nunca debemos tratar el pecado a la ligera. Por eso nunca debemos acostumbrarnos a él, porque cada vez que entretenemos el pecado, cada vez que le abrimos la puerta y lo dejamos entrar, estamos eligiendo la separación por encima de la intimidad con Dios. Estamos eligiendo un momento de placer temporal a cambio de perder algo eterno e invaluable. Y necesito que me escuches bien en esto.
Este mensaje no es para condenarte. Este mensaje existe para mostrarte por qué el arrepentimiento es absolutamente necesario, por qué una ruptura con el pecado y un regreso a Cristo es la necesidad más urgente de tu vida en este momento. Aquí está la realidad para todo creyente. A medida que crecemos en la fe, debemos luchar continuamente contra el pecado. Esta no es una lucha que termina pronto ni que se supera fácilmente. Es una batalla que durará toda la vida en este cuerpo mortal. Incluso el apóstol Pablo, el hombre que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, el hombre que plantó iglesias por todo el mundo conocido de su época, el hombre cuya fe movió montañas y cuyas palabras han transformado millones de vidas a lo largo de los siglos, él declaró repetidamente que era el primero de los pecadores. Pablo no dijo eso como una frase hecha, como una expresión de humildad superficial. Lo decía en serio. Entendía la profundidad de su propia pecaminosidad ante un Dios santo. Y si Pablo reconocía eso de sí mismo, tú y yo debemos hacer lo mismo. Todos tenemos un problema con el pecado, absolutamente todos, sin excepción. Y ese problema es algo que nunca debemos permitir que nos abrume hasta el punto de rendirnos en la lucha. Porque una de las marcas más claras de un verdadero creyente es esta: aunque todavía pueda pecar, odia su pecado y lucha contra él. La persona que ha sido verdaderamente transformada por la gracia de Dios ya no ama su pecado, lo lamenta profundamente, es convicta por él, guerrea en su contra, se levanta después de cada caída y sigue luchando. Pero la persona que no ha sido cambiada por Cristo todavía ama su pecado, pone excusas para él, lo esconde, lo protege, lo racionaliza, dice, no es para tanto, todo el mundo lo hace, Dios me entiende, después me arrepiento. Entonces déjame preguntarte hoy con toda honestidad, ¿cuál de los dos eres tú? ¿Odias tu pecado o te sientes cómodo con él? La palabra de Dios no nos deja sin instrucción en este asunto. Al contrario, pasaje tras pasaje, nos da mandatos claros sobre cómo manejar el pecado en nuestras vidas. En Colosenses capítulo 3, se nos dice que hagamos morir lo que es terrenal en nosotros, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestro viejo hombre, las cosas que pertenecen a la carne. No que lo controlemos, no que lo administremos, no que lo moderemos, que lo hagamos morir. En Romanos capítulo 6, se nos dice que nos consideremos muertos al pecado y vivos para Cristo. Y ese mismo capítulo nos dice con toda claridad que la paga del pecado es muerte, no una incomodidad, no un inconveniente temporal, muerte. En Gálatas capítulo 5 se nos dice que si andamos en el Espíritu, no satisfaremos los deseos de la carne. La respuesta al pecado no es solo fuerza de voluntad humana, es caminar en el Espíritu, es rendirnos al liderazgo del Espíritu Santo en cada momento del día. Y en 1 Corintios capítulo 6, el mandato es muy simple y muy directo. Huye. Huye del pecado. No negocies con él. No lo entretengas. No veas qué tan cerca puedes acercarte al borde sin caer. No. Huye. Corre como si tu vida dependiera de ello. Porque espiritualmente hablando, así es. Tu vida espiritual, tu comunión con Dios, tu paz, tu gozo, tu propósito, todo eso depende de que huyas del pecado. Algunos de ustedes pueden estar pensando, ¿pero cómo? ¿Cómo peleo esto? ¿Cómo me entreno para resistir la tentación cuando se siente tan poderosa, cuando me arrastra de una manera que no entiendo ni puedo controlar? La Biblia nos da la respuesta. Romanos 12:2 dice, «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La transformación no comienza con el comportamiento, comienza con la mente. ¿Y cómo se renueva la mente? A través de la palabra de Dios, a través de la oración, a través del poder del Espíritu Santo. Cuando lees, estudias y meditas en la Biblia, estás siendo renovado.
Tu mente está siendo lavada y rediseñada por la verdad de Dios, una verdad que contradice las mentiras que el mundo, la carne y el diablo han estado sembrando en ti. Cuando pasas tiempo en oración, te estás acercando al Señor y alejándote de las cosas que te destruirían. A medida que crezcas en la fe, deberías encontrar que es más fácil resistir la tentación. No porque la tentación desaparezca, porque no lo hará. Nunca desaparecerá completamente mientras estemos en este cuerpo mortal, pero porque estás siendo fortalecido desde adentro hacia afuera, porque la fortaleza que te sostiene ya no es solo la tuya, sino la de aquel que vive en ti. La Biblia dice en 1 Corintios 10:13, «No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar». Dios es fiel. Siempre proveerá una salida, pero tú tienes que tomarla. Tienes que elegir la salida. Tienes que decidir en el momento de la tentación que la presencia de Dios vale más para ti que el placer momentáneo del pecado. Y ese es el verdadero punto de decisión. ¿Qué valoras más? Por eso te digo hoy, no esperes hasta estar hundido. No esperes a que las consecuencias vengan a golpearte con toda su fuerza. El momento en que lo sientas, el momento en que el Espíritu Santo te convicte, el momento en que esa voz suave pero clara en tu interior te diga, esto no está bien. Huye, vuélvete, corre hacia Dios, porque el pecado separa, pero el arrepentimiento restaura. El pecado te aleja de la presencia de Dios, pero la sangre de Jesucristo te devuelve a ella. La Biblia dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo para perdonar. Esa es la promesa, esa es la esperanza. No importa cuántas veces hayas caído. Si vienes a Él con un corazón arrepentido, genuinamente arrepentido, y con el deseo de cambiar, Él te perdonará, te limpiará, te restaurará y te volverá a poner en pie. La Biblia dice algo interesante en 1 Samuel 26:23. El Señor recompense a cada uno según su justicia y su fidelidad. Escucha eso con atención. El Señor recompensa a cada hombre según su justicia y su fidelidad. Eso es profundo y realmente me hace reflexionar. ¿Cómo estoy delante del Señor cuando me mira? ¿Ve en mí un corazón fiel? ¿Ve en mí a un creyente comprometido? Cuando Dios mira desde el cielo, ve a alguien que genuinamente está esforzándose por vivir en justicia. El tema de la justicia es uno que encuentro profundamente fascinante. Somos llamados a la justicia. Sin embargo, como seres humanos estamos muy lejos de ser justos por naturaleza propia. Entonces, ¿qué debemos hacer? Si el Señor recompensa a cada hombre por su justicia, pero nacemos en pecado, ¿cómo podemos ser recompensados? La respuesta, santos, comienza cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Porque entonces Gálatas 2:20 puede ser dicho de nuestra vida. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El ser humano nace en pecado. Esto es claro porque el Salmo 51:5 lo afirma explícitamente. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Soy concebido en pecado, nací en pecado. Esa es la condición natural de todo ser humano que llega a este mundo. Pero cuando me arrepiento y entrego mi vida a Jesucristo, entonces puedo decir lo que Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo vive en mí. Por lo tanto, cuando se trata de perseguir la justicia, todo se reduce a cuánto de nosotros mismos le hemos rendido a Cristo. Amamos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente.
¿O lo ponemos detrás de los placeres terrenales y las cosas materiales? ¿Lo buscamos primero o lo buscamos cuando nos conviene, cuando todo lo demás ha fallado, cuando la vida nos ha golpeado tan fuerte que ya no nos queda otra opción? Deuteronomio 6, 24-25 dice: Y nos mandó el Señor que cumplamos todos estos estatutos y que temamos al Señor nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida, como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante del Señor nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Santos, tendremos justicia si seguimos todos los estatutos de Dios, sus mandamientos, y si le tememos a Él. Y recuerda, el Señor recompensa a cada hombre por su justicia y su fidelidad. Vayamos juntos ante el trono de la gracia. Señor Jesús, venimos delante de ti hoy con corazones humildes. No venimos como personas que tienen todo resuelto. No venimos con una lista de logros espirituales para impresionarte. No, venimos como pecadores que desesperadamente necesitan tu gracia y tu misericordia. Padre, confesamos que hemos pecado contra ti en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestras acciones, en las cosas que hemos hecho y en las cosas que hemos dejado de hacer. Nos hemos quedado cortos de tu gloria, Señor, y lo lamentamos. Pero, Padre, te damos gracias. Oh, cuánto te damos gracias porque la historia no termina con nuestro pecado, porque enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en una cruz por nosotros, a pagar el precio que nosotros jamás podríamos pagar, a cerrar la brecha que el pecado abrió entre tú y nosotros. Y ahora mismo, Señor, declaramos tu palabra de Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. Y recibimos ese regalo hoy, Señor, no porque lo merezcamos, no porque lo hayamos ganado, sino porque así de grande es tu gracia. Padre, oro por cada persona que escucha estas palabras en este momento y que está atrapada en un ciclo de pecado. La persona que sigue cayendo en el mismo patrón, que lleva semanas, meses, quizás años prometiéndose que será la última vez, y sin embargo, vuelve a caer. La persona que ha intentado pelear con su propia fuerza y ha fracasado una y otra vez. Señor, que le recuerdes que no puede hacerlo sola, que en su propia fuerza la batalla está perdida de antemano, pero que con tu Espíritu Santo puede vencer, que contigo lo que parecía imposible se vuelve posible. Dale la fortaleza para huir. Señor, dale el valor para apartarse de lo que la está destruyendo y para correr hacia ti. Tu palabra dice en Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Señor, ayúdanos a andar en el Espíritu cada día, en cada momento, en cada decisión y en cada tentación. Ayúdanos a elegir tu presencia por encima de los placeres fugaces del pecado. Renueva nuestras mentes a través de tu palabra. Transfórmanos desde adentro hacia afuera. Que seamos personas que oden el pecado, no porque seamos autojustos, no porque nos creamos mejores que nadie, sino porque te amamos a ti, porque hemos probado tu bondad y sabemos que nada de lo que este mundo ofrece se puede comparar al gozo de estar en tu presencia. Señor, no pretendemos ser perfectos. Sabemos que la lucha contra el pecado continuará hasta que estemos contigo en la gloria, pero nos comprometemos hoy a pelear la buena batalla, a correr la carrera con perseverancia, a ser fieles un día a la vez, con tu ayuda, dependiendo de tu gracia en cada momento. Te alabamos, Señor, porque donde el pecado abunda, tu gracia abunda mucho más. Te alabamos porque la sangre de Jesús es más poderosa que cualquier pecado que hayamos cometido o que alguna vez cometeremos. Te alabamos porque eres un Dios de segundas oportunidades. Eres un Dios que restaura a los caídos, que levanta a los que tropiezan y pone sus pies nuevamente sobre terreno firme, que no nos abandona en nuestra debilidad, sino que corre hacia nosotros cuando regresamos a Él,
como el padre que salió corriendo al encuentro del hijo pródigo mientras todavía estaba lejos. Padre, te damos gracias por escuchar esta oración. En el poderoso nombre de Jesucristo, oro. Amén. Bendito sea el Señor, que oyó la voz de mis súplicas. El Señor es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón, y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. Salmo 28, 6, 7. Porque tu misericordia es mejor que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Salmo 63, 3, 5. ¿Qué pide el Señor tu Dios de ti, sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? Deuteronomio 10, 12. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Ezequiel 36, 26. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Salmo 1:1-2. Si este mensaje despertó algo en tu corazón, si hay un área de tu vida que sientes que necesita ser rendida al Señor hoy, no esperes. Habla con Él ahora mismo. Él está esperando con los brazos abiertos. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Y suscríbete a nuestro canal para seguir creciendo en la fe. Que Dios te guarde, te transforme y te lleve cada día más cerca de su presencia.